si tomamos en cuenta que esta civilización contemporánea está comandada por un gran otro producto del matrimonio entre el discurso capitalista y el discurso cientificista. Entonces, pues las vacaciones, en ese sentido, así como la atmósfera del sujeto contemporáneo, no están exentas de suceder en ese mismo orden simbólico. Por ejemplo, este mandato constante, implícito en la atmósfera actual, de ser productivo. Entonces, es la idea de cómo hacer, y se pone como una especie de ideal del otro, por lo menos, de ese otro, cómo hacer de alguien, o del tiempo de alguien, algo productivo, que no sea ocioso, y que muy fácilmente, así como tú, mucha gente puede decir, perfecto. Sí, claro. ¿Ves el capitalismo? Ahí, incluso pagar para eso, ¿no? Pero nos deja claro cómo está en ese ideal del otro, en esa demanda del otro constante, que no hay vacaciones para atender al ideal del otro. Eso es lo que nosotros podemos decir claramente desde una lectura más psicoanalítica. No está permitido, está rechazado, está degradado, está mal visto, está fuera del conjunto aquel sujeto que no produzca, que incluso todo el diagnóstico de la hiperactividad, el déficit de atención, tienen también ese propósito, hacer de los niños rentables para las farmacéuticas. Si el niño cae en un diagnóstico de este tipo, por cierto, es toda una farsa, lo hemos dicho muchas veces, al menos el diagnóstico va a provocar que el niño tenga que comprar, padre del niño tenga que comprar una cantidad de medicamentos para atender la supuesta enfermedad. Y se hace, en ese sentido, un sujeto de capital, va a aportar un capital semanal, va a ser útil. Parece que no se quiere ver en ese sentido, en crudo, digamos, la potencia que puede tener un sujeto, independientemente de que eso sea rentable o no. Tenemos vacaciones o nos damos las vacaciones, podemos hacerlo porque a veces, aunque te lo propongas, o sea, salirte de la exigencia de ese ideal tampoco es un asunto de la conciencia o de la voluntad, ¿sí? Sino es una instalación ahí que nosotros llamamos superyoica, y el superyo, que es esta parte inconsciente del yo. El superyo en ese sentido no tiene todas sus raíces en la conciencia. O sea, hay una gran parte que está instalada en el inconsciente. Es decir, la gente puede obedecer esos mandatos, pero no sabe de dónde vienen. Y los puede obedecer fielmente, incluso creyendo que están haciendo el bien, justamente porque están respondiendo a esa expectativa. En el adulto que sale de vacaciones, puede tener en su cabeza un ideal, una fotografía, ¿no?, mundial, me parece, de verse acostado, ¿no?, en el camastro. Si pensáramos en la tópica freudiana, un mandato del ello, no del superyo, sino del ello, de goza. Gozo. ¿Cómo gozo? Pues así, sin hacer nada. Pícate los ojos, intenta ser un animalito, intenta ser un perro, intenta ser un gato y ya, disfruta de no ser un ser humano. Ahí acuéstate como lagartija. Es un ideal, en verdad. Son cosas que la envidia a los gatos, a los perros, a las lagartijas, tienen que ver con esto. Porque es una forma de descansar, ya sea en lo propiamente humano, de esta demanda del superyo, o esta demanda del ello, que ya Freud dice que el superyo es el abogado del ello. Es decir, que hay una mancuerna, que hay finalmente una misma función, que es la exigencia, que desde Lacan traducimos como un goza hasta reventar, y que en el siglo XXI, pues literalmente no está permitido. Si nos pasamos a otra época, regresamos unos
unos 600 años. El punto sería reza. Pélate el cielo. Sí, no puedes andar ahí pecando, no puedes andar ahí en bikini, por favor. Sí, eran otros ideales que podían oponerse, entrar en contrapesos, pero el del siglo XXI, el del disfruta, goza, haz lo que tú quieras, hazlo al máximo, no son, y si hay, son muy débiles. Despertar, ¿sí?, del adormecimiento propio, esta atmósfera del gran otro de la civilización, este mandato capitalista, cientificista, en términos lacanianos, de tener al objeto A en el cenit de la civilización, es ejemplificable con este goza, disfruta, haz lo mejor posible, da lo mejor de ti, hazlo ya, no pierdas el tiempo, y simultáneamente el mandato implícito de hazlo de manera autoerótica. La ciencia y la tecnología, en suma de un cierto capital, te va a permitir que lo hagas de una manera casi autoerótica. Uh-huh. ¿Por qué casi autoerótica? Porque ese camastro, ese echarse en el camastro, ¿sí?, está bien, en la fotografía parece totalmente autoerótico, ¿sí? Ahí es donde se van a tomar la selfie. Y el efecto que va a provocar es el autoerotismo. Es decir, miren cómo yo me complazco, cómo me satisfago a mí mismo. Uh-huh. Así como el gatito que se limpia y se da sus besitos, así. Pero lo que sabemos nosotros, lo que está detrás de la selfie, que es la cantidad de dinero que eso te puede costar. ¿Dónde está el cientificismo, el discurso cientificista? Por ejemplo, en el superbronceador, no sé qué, que por más sol que tomes no te vas a morir, no te vas a quemar, ¿sí? O sea, para que puedas gozar más, usa este bronceador. No sé, los super zapatos que puedes usar en la alberca, en la arena, en el fuego, en la noche. En el día. ¿Por qué? Porque le dicen, mira, con estos zapatos no vas a tener que hacer gran esfuerzo, no te vas a andar teniendo que cambiar los zapatos, pues vas a continuar en una especie de autoerotismo. O sea, son facilitadores del tiempo de la satisfacción. Uh-huh. Sí. Entonces, son esos dos frentes. Es en un supuesto autoerotismo, como podemos también ver en esta imagen del sujeto pegado a la pantalla, ya sea en el niño o el adulto pegado a la pantalla, que dice, ahora sí, en vacaciones voy a chutarme las serie de 10 series de Netflix 50, que porque me la recomendó fulanita, que es esa buenísima fulanita. ¿No? Sí. ¿No? Pero el efecto es estar pegado en un supuesto autoerotismo, porque aunque Netflix, no sé qué, sea muy barato, de todas maneras participa el capital. Es barato porque se lo vende a millones y millones, sí, ¿no? Pero la imagen, el imaginario es que es un autoerotismo, es mira, no tienes que hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y está Uber Eats. En el Uber Eats, sí, me decía un amigo, ¿no? Además hay un botón que dice Uber favor. Te hace favores, sí, cómprame un curita en la farmacia. Sí, tráeme el súper. Entonces está hecho, esta atmósfera, esta estructura que es, uh-huh, es eficaz, es súper eficaz, porque que promueve al final lo que en psicoanálisis se conoce como el narcisismo primario, que está justamente constituido por un auténtico autoerotismo. Estos son empujes o una especie de retorno a ese autoerotismo que sí existió, ¿sí? Pero ahora es un simulador, son dispositivos facilitados para crear la percepción de que se trata de un autoerotismo, la parte inconsciente de ese mandato, uh-huh, superyoico. Sí, porque sí, entonces sale y ahora a gastar, ¿no? Exacto. Entonces, Él es inconsciente, él no cae a la conciencia realmente la maquinaria de la que estamos hablando, la maquinaria capitalista. ¿Sí?
No es consciente de eso. Como él es un carboncito de la fogata, ¿sí? De la que se queja. Sí. Y él trabaja en función de eso, a favor de eso. ¿Sí? Ese mandato es del que no se puede salir. Sus quejas, por ejemplo, si es un empleado de tal empresa, la empresa sale de vacaciones y puede incluso decir, es que ya me tiene harta, no solamente la maestra en los niños, sino el jefe, ¿no? Claro. Y yo voy a tener estas 5 días, ¿no?, de descansar al jefe. Pero no es consciente de que el verdadero jefe es ese mandato. Ese es el que la trae así, aún en las vacaciones, ¿no? Comprándose las super chanclas, el super bronceador, el super hotel, no sé qué, para irse a postrar como lagartija. Puede aparecer ahí un sujeto audaz que diga, no, yo por eso no trabajo en una empresa. O yo voy a trabajar, no me voy a gastar el dinero en las vacaciones. Y entonces él solito ponerse su asiento con reposet que decir cuándo va. Y él solito es otro signo del supuesto autorotismo. Es un supuesto autorotismo porque vemos que no está ahí él solito, no está mediatizado por una orden, una mega orden, digamos, mundial, que opera, que se convierte en la atmósfera normal e ideal a la cual está pegado el sujeto del inconsciente. Les decía, despegarse de ahí, despertar de ahí, no es un asunto fácil. Es casi como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que despertar de ahí? ¿Hay otra cosa? Este primo que viene, me parece muy bien que venga a Zacatecas, pero como a él le puede pasar a muchos, ¿no? Claro. O sea, donde bien podría ir a visitar al primo que vive en Zacatecas, abrazarlo, que no lo ha visto en mucho tiempo, preguntarle por sus proyectos, su vida, conversar, descansar, observar la bufa desde ahí, unos 4 o 5 días. Pero vienen con el mandato de subirse Rafael Coronel, teleférico, bufa, mina, gorditas, burros, ¿no? Asado de boda, palomitas. Propio del lugar, ¿no? Claro. Sí. Pero lo que resaltamos aquí no es la existencia de eso, que bueno, que existen las gorditas de Yesca, pero el asunto es el mandato superyoico, ¿no? Es el sentimiento de angustia, ¿no? Estar en falta, de no soportar estar en falta, ¿no? Sí. En falta en relación a ese mandato. ¿Sí? Sí. Porque si no va a ser catalogado como ignorante, quedaría realmente degradado y descalificado. Es que estuve descansando en el balcón leyendo unos libros de Lacan, estar acostada, relax. Unos libros de Lacan y de Freud que tenía ahí el primo, ¿no? ¿Por qué no? No, que nadie le va a decir, oye, ve a leer a Lacan en las vacaciones. No, ustedes dos pueden hacerlo porque ya están medio trastocados acá, pero en términos generales, no, o sea, no les pasa por la cabeza. No, puede sentirse mal no hacerlo. Tal vez sí se le ocurren hacer cosas, pero es la angustia de no responder al ideal capitalista. O sea, sí me gustaría leer a Freud, ¿no? Pero ¿quién me va a pagar por eso? Exactamente. ¿Me van a criticar? ¿Quién? Exacto. Van a decir que hacer algo y que mis vacaciones, como decíamos desde el inicio, fueron productivas, útiles, ¿no? Tú dabas el ejemplo de París, ¿no? ¿Para qué gastaste 20,000 pesos en el avión y no fuiste a la Torre Eiffel? Vamos a poner otra vez, ¿no? ¿Fuiste a París o fuiste a Zacatecas? Etcétera, etcétera. Y no te subiste a la bufa o a la Torre Eiffel. No, salió de la Ciudad de México. Puede ser que sea un sujeto, una persona, fíjense, ¿no? Que la satisfacción misma de ir a París, de ir al otro lugar, consista, por ejemplo, supuestamente en tomar distancia de la madre o del padre. Es decir, la satisfacción de haberme venido y no te subiste a la Torre Eiffel, no, pero me alejé de mi madre.
Me alejé de mi contexto. Sí, de mi contexto. Dejé de ver a los que va todos los días. Exacto. No te está escuchando tu madre, mira, tranquilo, no te va a regañar. Pero, ¿a poco no? En esta misma línea, el sujeto ha confesado una culpa, una preocupación, porque el otro no vaya a pensar eso. Uh-huh. Y entonces le va a comprar un souvenir. Y está también la cuestión, los souvenirs son carísimos, en términos generales, uh-huh. ¿no? Y para decirle al otro, no vayas a creer que gocé de distanciarme de ti, estuve pensando en ti. Uh-huh. ¿Sí? Y te traje el llaverito de la Torre Eiffel. Ajá. Sí, pero el mensaje es ese. No vayan a pensar que hay un disfrute en el corte, ¿sí? En el corte de sí, la demanda del otro, de la madre Umir, o del jefe. Ahí mismo se puede cumplir el propósito de salir. Claro. Pero piensen en la cantidad de restricciones que existen al respecto por sentimientos de complicidad, de traición, de no vaya a pensar el otro que disfruto de eso. ¿Sí? Donde ahí el ideal apareció de otro lado, ¿no? Claro. Sí, pero que pasa por el asunto del souvenir y del llaverito, ajá. O por el, no creas que fui a disfrutar de distanciarme de ti, sino que fui a la Bufa, al Rafael, fui a hacer cosas para volver a soportarte. Al Louvre. No, fue por producción, no fue para separarme de ti. El sujeto se permite vacaciones de sí mismo, de sus propios ideales, de sus propias expectativas, de sus propios padres. Se permite, y si es posible eso sí, tan fácilmente darse vacaciones de sí mismo. Uh-huh. Puede imaginarse en esa diferencia consigo mismo sin tener que angustiarse tanto, uh-huh. ¿Sí? Sin pensar que está enloqueciendo. Exacto. ¿No? Sí. Pero son cosas que, bueno, ahorita lo tomamos así, pero que en términos sintomáticos y clínicos recogemos todos los días, ¿sí? Quejas alrededor de esta maquinaria, pero donde el sujeto mismo no se da cuenta, como no se le ocurre, no se le aparece la posibilidad de dejar de favorecer esa maquinaria. Podemos decir también una manera en que Freud define al síntoma, el triunfo del síntoma, dice Freud, es la parálisis del yo. Que aquí podríamos pensar ese yo como estar atrapado en esta rigidez, en sus propios ideales, etcétera, uh-huh. Hasta que no pueda moverse de ese margen, incluso haga sintonía con eso y diga, ¿acaso es posible, ¿no? Que no esto es así? ¿Hay otra posibilidad? Sí. Y un ejemplo de eso también auditorio puede ser el camastro, pero no del sujeto que se fue a Veracruz, sino del sujeto deprimido, ajá. Sumergido en un aplastamiento del deseo que termina en el uh-huh. camastro de su cuarto, uh-huh. ¿sí? Pero que finalmente hay también una parálisis. Ese sujeto que estoy describiendo puede estar en este momento comprando su boleto para las mejores playas de Veracruz. Uh-huh. Y ya sea en las mejores playas de Veracruz o en el camastro de su cuarto, está viviendo un aplastamiento de su deseo.